Bueno, ¿cómo vamos a dividir o qué concepto deberíamos tener de la región torácica? ¿Sí? La región torácica va a tener lo que es un continente y un contenido torácico. Continente nos referimos a todo lo que esa caja formaría, la estructura, y contenido haríamos referencia a lo que se encuentra por dentro. ¿Qué se va a entender por continente torácico? Se va a entender por continente torácico cuando nosotros vamos a estudiar todos los que son las paredes anteriores, posteriores y laterales de la región, lo que es la base de la región torácica, la región del vértice de la región torácica, que va a estar conformado por todo lo que es el esqueleto, la caja torácica, ¿sí? Esa caja torácica o esqueleto va a estar confirmado por lo que es el esternón, los cartílagos, ¿sí? Que van a funcionar en la articulación del esternón con los arcos costales, todo lo que son los arcos costales, parrillas costales anteriores y posteriores, derechas e izquierdas, y también las vértebras torácicas porque, bueno, por medio de las apófisis transversas, los arcos costales articulan con las vértebras torácicas. Y también por ahí se puede evaluar un poco lo que son las partes blandas que los recubren. Cuando nos referimos a la estructura osteocartilaginosa del tórax, van a ser todos los elementos, ¿sí?, que se van a apoyar sobre el tórax, ¿sí? Todos los elementos anatómicos que están adentro y que se apoyan sobre la región del tórax. El estudio del continente torácico va a abordar la región anterior, ¿sí?, del tórax, la región posterior, como dijimos, y las dos paredes laterales, lo que es derecho y lo que es izquierdo, ¿sí?, que van a ser homólogas, o sea, van a ser iguales. Una región de pared posterior, por ejemplo, derecha, va a tener una cara anterior, una cara posterior y un lateral externo, ¿sí? Y una región izquierda va a tener una región anterior, una región posterior, una región lateral, y ambas regiones, tanto derechas como izquierdas, también van a tener una región de lo que se llama vértice y de lo que se denomina base. Antes de comenzar con el tema de las proyecciones, quería introducirlos por ahí a tener una idea de cuáles son los tipos más comunes del tórax, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? La RX de tórax es una RX que creo que debe ser el 90% de la práctica radiológica de un servicio, ¿sí? Es lo que más vamos a realizar. Pero bueno, dentro de esta práctica hay distintas formas de tórax, ¿sí? Entonces, un tórax normal para nosotros va a ser considerado como un punto de partida para poder analizar los otros tipos de tórax, ¿sí? Y ver qué cambios realizamos nosotros con respecto a ese paciente para la obtención de una placa correcta, por más que tenga un tórax distinto, ¿sí? La formación de la unión entre las costillas y la columna vertebral dorsal usualmente es armónica, siempre estamos hablando de un paciente normal, ¿sí? Y también cuando articula con el esternón, también lo tiene que hacer de una forma armónica, equidistante, ¿sí?, homóloga. No se tiene que sobresalir de ningún lado, ¿sí? Ni tampoco debería estar equidistante con respecto, no equidistante, digamos, con respecto al plano sagital. Deberían estar tanto la región derecha como la izquierda sobre un mismo plano. Una de las particularidades que podemos encontrar, por ejemplo, es el ejemplo del tórax ancho. El tórax ancho, que es este, que como verán los bordes costofrénicos, es como que los laterales trabajan casi en el borde de la placa, ¿sí? Se va a caracterizar porque es un tórax que se expande a la respiración hacia los costados, ¿sí?, cuando hace una inspiración. Y no es un tórax que se expanda cuando inspira de arriba hacia abajo, sino que tiene una tendencia a ensancharse cuando realiza la respiración. Generalmente este es considerado uno de los tipos de tórax normal porque no reviste ninguna patología, ¿sí?, pero que debe ser por ahí controlado usualmente porque esta expansión desmedida que tiene hacia los laterales lo que puede hacer es producir un aplastamiento, ¿sí?, de los pulmones o un aplastamiento del corazón. ¿Qué pasa cuando recibimos este tipo de pacientes? Este tipo de paciente por ahí es un paciente, por ejemplo, es básicamente un varón, ¿sí?, que es grandote, que tiene una espalda ancha. Entonces,
si querías trabajar con un 35 por 35, decís, no va a caber acá, voy a trabajar con un 35 por 43 apaisado, ¿sí? Porque es muy ancho, entonces necesito tener los 43 metros de 43 metros, no, los 43 centímetros de longitud, poder aprovecharlos para los costados. Porque si en condiciones normales yo lo veo un paciente ancho, cuando realice la respiración se va a correr más hacia los laterales, ¿sí? Entonces es un paciente que nos conviene es realizarlo en un chasis 35 por 43. A veces tenés pacientes que son recontra grandotes, con una espalda recontra ancha y gordos, ¿no? Ese, sin embargo, es un tórax que es recontra ancho, pero es corto. Es como que de la longitud de los 35 te va a alcanzar porque vas a estar bien, pero con los 43 utilizados transversalmente, sí, así en el chasis, vas a poder ingresar, si centras bien el paciente, no vas a cortar ninguno de los senos costodiafragmáticos. Otro ejemplo de un tórax también distinto es el tórax largo, ¿sí? Que es, bueno, se contrapone obviamente al tórax anterior al ancho, porque este tórax, cuando realiza la inspiración, lo que hace es expandirse de arriba hacia abajo, no sobre los laterales, ¿sí? Entonces una persona recontra larga, ¿sí? Este también es considerado un tipo normal de tórax, ¿sí? Lo que va a hacer es generar que sea un paciente con una espalda más estrecha, más chiquitito. Son usualmente esos pacientes que son altos, recontra largos, ¿sí? Eh, tienen una menor capacidad torácica y almacenan menos aire cuando le pedís la respiración. Este tipo de pacientes, a ser tan largos así, con este tórax tan largo, son pacientes que usualmente realizan neumotórax a compresión, ¿sí? Espontáneos. Entonces, ¿qué me pasa con este paciente? Con este paciente y tengo un 35 por 35 para hacer un tórax y tampoco, no me sirve el 35 porque le voy a cortar las bases, le voy a cortar los vértices. Y bueno, entonces paso a un chasis más grande, un 35 por 43. Pero el 35 por 43 no lo puedo usar apaisado como lo usé en el anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigo cortando las bases. Entonces, ¿qué hago? El 35 por 43 lo utilizo vertical. Entonces, los 43 centímetros me sirven para compensar la longitud del paciente. Fíjense que inclusive en este paciente, los bordes superiores de la caja torácica, ¿sí? Están bien al borde del chasis y no te sobra nada para los costos diafragmáticos. Es más, acá el izquierdo está como un poquito cortado, ¿sí? Es un paciente que hay que trabajarlo re a medida, hay que ser exacto en la posición que se lo coloque y en la medición de los traveses de dedos del chasis, porque aparte piensen que cuando el paciente respira hondo, usualmente, ¿qué hacemos? Levantan los hombros. Levantó los hombros y esta parte del tórax te queda por acá arriba. ¿Sí? Por eso hay que enseñarle a respirar al paciente antes de realizar la práctica. Después tenemos otra clasificación que se denomina tórax paralítico, ¿sí? Que es una patología común en algunas personas que presentan severos casos de desnutrición. Esos pacientes que tuvieron una mala alimentación de niños, ¿sí? Es como que tienen una caja torácica aplanada. Como por ahí uno ve en los videos, los niños somalíes o los africanos, ¿sí? Entonces, como un paciente que está con una expiración, como que el estómago se va para adentro. ¿Vieron cuando uno respira, mete aire, lo saca, lo sacás esforzadamente y viste que se te van las vísceras abdominales para adentro? Bueno, eso se lo denomina tórax en expiración perpetua, ¿sí? Estos tipos de pacientes usualmente, bueno, reciben, obviamente por todo este trastorno, este déficit alimentario, tienen enfermedades crónicas como tuberculosis pulmonar, que generan lo que es el tórax paralítico, ¿sí? Y toda esta malformación lo que hace es, bueno, alterar el correcto funcionamiento de la mecánica del pulmón y el corazón, que por algo están en ese espacio y necesitan un espacio determinado para trabajar. Entonces, como es un paciente que también se presenta con desvío de columna, bueno, continúo. Tenemos el tórax raquítico, que es el que se va a desarrollar cuando la caja torácica se achica y sobresale el esternón, mejor conocido como pecho de paloma. Eso.
Se puede dar por alguna enfermedad que afecte directamente a los huesos, como la artritis, artrosis, ¿sí? Procesos degenerativos, o bien, bueno, que sea un estadio del tórax paralítico, sea un estadio, o sea, pasa por el tórax paralítico y va a terminar en un raquítico, porque, bueno, también hay trastornos de lo que es alimentación, bulimia, anorexia, etcétera, ¿sí? Pero bueno, el tórax raquítico sería lo que es el pecho paloma, y el tórax paralítico sería el otro como el que está hundido. El tórax anterior era el tórax el recontra hiperisténico, largo, esos pacientes que son flacos, delgados, recontra largos. Y después el tórax más o menos el más convencional, más normal, es el primero, el ancho. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dividir el tórax para estudiar? Vamos a tener un tórax, ese tórax va a ser óseo, va a ser un tórax cardiológico y va a ser un tórax respiratorio, ¿sí? Va a tener estas tres características. Este tórax óseo va a estar influenciado por lo que son los hábitos posturales del paciente, ¿sí? El tórax respiratorio va a estar influenciado por lo que son los movimientos respiratorios. Esos movimientos respiratorios que va a tener la caja torácica pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Cómo nos va a ser la influencia hacia nosotros? Por el tema de la expiración y de la inspiración del tórax, ¿sí? Estos dos movimientos respiratorios nos va a arrojar una RX de tórax distinta. Entonces dijimos que este tórax se iba a dividir de esta forma en un óseo, en un cardiológico. En el cardiológico tiene que ver todo lo que sean los grandes vasos y el corazón, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en resumen, nos va a quedar el tórax con el contenido, ¿sí? Lo que está adentro y lo que es el continente, que es lo que está afuera. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, uy, me anda mal el mouse este. El tórax óseo de la región torácica, de la caja torácica, va a estar compuesto por lo que es el esternón. No me anda el mouse, esperen un segundito. Por el esternón, por las vértebras dorsales, ¿sí? Por los arcos costales, las costillas, por las clavículas y la articulación de las clavículas con el esternón, ¿sí? Y se volvió loco. El tórax vascular o el tórax coronario va a estar compuesto por lo que es el corazón y por los grandes vasos, arterias y venas, ¿sí? El tórax respiratorio va a estar conformado por lo que es la vía aérea superior, la vía aérea inferior y bueno, y los pulmones como sus dos grandes órganos. Y también el tórax tiene lo que es una parte del tubo digestivo, que esa parte va a ser el esófago, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios de calidad de una RX de tórax? Para volver a recordar, es importante que una RX de tórax tenga los datos de filiación del paciente, ¿sí? O sea, ¿qué van a ser los datos de filiación? Van a ser nombre y apellido, fecha, el lugar donde se realizó la práctica, ¿sí? Y los datos técnicos. Esos datos técnicos tienen que ver con la cantidad de valores eléctricos que usaron para realizar la práctica. Otra cosa que se va a incluir dentro de los criterios de calidad o la calidad de una RX, la inclusión completa de todas las estructuras anatómicas, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con que dentro de la RX nosotros tenemos que incluir todo, desde las clavículas hasta los vértices pulmonares, hasta un pedazo de tráquea, todo el pulmón, todos los arcos costales, la base y los senos costofrénicos del tórax. Otro factor de calidad va a ser una buena alineación y un buen centrado del paciente con respecto a la placa. Otra calidad a tener en cuenta tiene que ver con tratar de reducir lo que es la amplificación de la región del mediastino y que las escápulas no estén superpuestas. ¿Qué quiere decir con la amplificación de la región del mediastino?
o de silueta cardíaca por ahí, que siempre que se pueda se va a realizar una RX de pie en posición postero-anterior, ¿sí? O sea que el paciente apoye la cara anterior del tórax, que es donde está la región mediastínica, que es anterior y está más cerca del receptor de imágenes. Que también se haga en bipedestación, ¿sí? Porque eso permite poder evaluar toda su longitud la caja torácica y que no tengamos las escápulas superpuestas en el campo pulmonar. Después les voy a mencionar cuando les diga cómo se hace la práctica, cómo sacamos las escápulas. Que la RX también tenga una buena inspiración máxima, ¿sí? Que esté bien respirado el paciente y que mantenga la apnea respiratoria. Hay veces que los pacientes no realizan una buena inspiración, una porque a veces no entienden la orden que uno les da, segundo porque se ponen nerviosos y largan el aire, entonces a veces siempre es importante por ahí ensayar con el paciente, ¿sí? Cómo se respira bien, 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 bien hondo, lo máximo que puedo y lo mantengo, ¿sí? Bueno, otro criterio de evaluación va a ser tener la técnica de KB adecuada, ¿sí? La fuerza de penetración del rayo, porque acá sí nos vemos en un serio problema de la importancia de poder controlar los valores eléctricos, porque piensen que ustedes tienen que atravesar toda la zona del mediastino. La zona del mediastino la verdad es que es una zona bastante dificultosa por la densidad que tiene cardíaca y de los grandes vasos, y si uno por ahí no la atraviesa con el kilovoltaje adecuado, no se visualiza bien, y si te pasas de kilovoltaje, está muy penetrada la placa, tampoco te permite evaluar todo lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Toda la parte vascular y bronquial del parénquima pulmonar. Otro criterio de calidad va a ser que la RX tenga los menos artefactos posibles. Y cuando mencionamos de artefactos, los artefactos tienen que ver con el tema de la respiración del paciente, que sea una placa realmente en apnea, y otra es materiales médico-quirúrgicos, como pueden ser que un paciente tenga un marcapaso, o a veces tengan sondas nasogástricas puestas, que no le saquemos los chupetes de electro, ¿sí? Un paciente que está en terapia, uno le puede desprender los chupetes, después se los volvemos a colocar. También otro tipo de artefactos puede ser que el paciente se haya dejado puesto alguna cadenita o tengan piercing en tetillas y no se los quiten. Todo este tipo de cosas hay que sacarlas. Tenemos que tratar de liberar lo máximo que se pueda de estos elementos a la RX. Bueno, cuando mencionamos el tema de lo que es la inclusión de las estructuras anatómicas, aunque por ahí parezca así una obviedad, ¿no? Hay que asegurarse bien de que la placa vaya a incluir todas las estructuras anatómicas, ¿sí? O sea, todos los objetos de estudio de lo que conformaría la RX de tórax. Y hay que prestar esencial atención en lo que son las primeras costillas y vértices pulmonares. ¿Por qué? Porque el paciente cuando realiza la respiración, usualmente cuando le pedimos que le realice la inspiración profunda, lo que hace usualmente es elevar los hombros. Y uno ya programó todo, colocó el chasis, el paciente va y respira y eleva tanto los hombros que uno termina haciendo una placa con los vértices cortados pulmonares, ¿sí? También a veces aparecen cortados los laterales de las costillas porque el paciente no está bien centrado o porque por ahí no elegimos utilizar el chasis de la forma correcta, como mencionamos anteriormente, cuando por ejemplo tenemos un paciente que tiene un tórax muy ancho y se nos ocurrió usar un chasis más chico o no usarlo apaisado y colocarlo vertical, entonces cortamos los bordes costales laterales cuando el paciente hace la inspiración y se expande el tórax. También sucede encontrar RX con los senos costofrénicos, más que las bases, los senos costofrénicos cortados, porque colocaste el chasis muy arriba, entonces no te alcanzó para los senos costofrénicos. Y los senos costofrénicos siempre hay que incluirlos, por más que vos diga, uy, me quedó un dedo afuera, porque nunca sabemos si no están con algo adentro, usualmente tienen que estar libres para ser normales.